¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa a mi tablet? Bueno, nosotros el tema de esta noche es sobre el por qué tememos, por qué tenemos miedos, por qué aún los hijos de Dios andamos con una mente tan saturada de miedo y de temor. Vamos a ver si abre. Vivimos en tiempos de temor, tiempos de depresión, tiempos de ansiedades. Nosotros, la gente va y viene y nosotros incluidos, nosotros los hijos de Dios, vamos y venimos. Pásaselo al técnico ahí. Vamos y venimos sin saber qué rumbo tomar. Y hay una sola explicación solo una explicación por qué el mundo está así, aún nosotros estamos así. Y es la falta de la iglesia visible. Conformados, ¿cómo está conformada la iglesia que se debe ver? Por hombres de Dios, hombres completos. Hombres cuyo gobierno es el Espíritu Santo y que lo único que los mueve a vivir y levantarse cada mañana, gracias, es cumplir el propósito de Dios. No hay otra explicación para lo que está viviendo la tierra. No hay otra explicación para lo que se ve que está pasando en las naciones de la tierra. La única explicación es porque todavía no se ve la iglesia de Cristo, que está formada por hombres. Y cuando hablo de hombres, acuérdense que hablo de hombre y mujer, que manifiesten lo eterno y que expresen una imagen. Esa es toda la razón por la cual la tierra está en el caos que nosotros la vemos. Y también el caos que a veces nosotros vivimos. Para vivir este tiempo presente tenemos que vivir en esta verdad presente que habla la carta a Pedro cuando dice esta verdad presente se llama Cristo y esta verdad presente se llama Cristo ahora dentro de nosotros. Cristo expresado en corazones entregados hasta la muerte. Y la muerte es una muerte en cruz, que significa morir a nuestros deseos personales para cumplir los deseos del Padre. Dios siempre quiso transmitir una imagen y que ésta se viera por toda la tierra. Cuando Dios habla en audio, pero eso debe de terminar en algo que se ve, que se manifiesta. Dios nos está hablando continuamente. Continuamente nos estamos hablando, porque Él mora dentro nuestro. El problema es que nosotros no le obedecemos. Todo es veo, oigo y manifiesto. Y esto es entendimiento espiritual. Por eso Pablo insiste en la oración, abre los ojos de mi entendimiento. Dice ojos, o sea, ver.
Nosotros tenemos que ver el Evangelio, oír a Dios y así poder manifestarlo. Algo que nos sucede adentro se tiene que ver por fuera, porque si no, nunca hubo un entendimiento. Si ustedes se acuerdan de la prédica que yo di hace unos sábados atrás, yo dije que podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos el conocimiento, no va con entendimiento, nunca manifestaremos nada. Así que Él nos habla una palabra y eso nos debe suceder por fuera. Y esa es la única posibilidad de que el mundo recobre el eje. Necesitamos mentes robustas, necesitamos mentes sólidas, mentes fuertes para poder contener lo que Él quiere mostrar. No podemos tener mentes simples. Proverbios 14:15 dice, el simple, todo lo cree, mas el avisado, el previsor, mira bien sus pasos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó equipado con todo lo que el hombre necesitaba para cumplir la asignación que Dios le había dado. Lo había equipado para todo. Lo creó equipado, pero al pecar, ¿qué le pasó al hombre? Fue desarmado de toda la investidura con la cual Dios lo había investido. La vida es un movimiento continuo y cada movimiento nuestro debe ser la réplica de la imagen de Cristo. Cuando el hombre pecó, estén atentos a esto, cuando el hombre pecó, lo que sucedió literalmente es que el hombre entregó toda esa armadura, todas esas armas, toda la armadura con la cual había sido vestido para la misión encomendada, lo entregó. Nosotros debemos entonces, ¿qué hacer? Esto nos enseña que debemos tomar toda esa vestidura, toda esa armadura y vestirnos de ella. Y lo dice en Efesios 6. Dice, vístanse con el casco de la salvación, acepten a un Señor y a un Salvador que viene y se introduce dentro nuestro para cambiarnos literalmente la vida. No que dejemos de estar afligidos, no que dejemos de tener enfermedades, no que dejemos de tener problemas conyugales. Nos cambia la vida porque nos muestra que fuimos creados solamente y exclusivamente para Él y para agradarle a Él. Pero eso nos trae la plenitud que tanto anhelamos vivir y tener. Dice que nos vistamos con la coraza de justicia porque nuestra encomienda es justicia, vivir en la justicia divina, no en la propia. Es vestirnos de la palabra porque la palabra tiene poder de transformar nuestras vidas y de transformar cuando lanzamos sobre otro la palabra de Dios. La paz en un mundo de tanta intranquilidad y de tanto miedo. Esta es la gloria de la cual estaba vestido Adán. Y esta es la gloria del hombre en Cristo. Y de toda esa armadura, Adán quedó desnudo. De todo eso. Por eso Adán y Eva se vieron desnudos. La gloria del hombre de Dios es andar vestido con toda esta armadura que lo lleva a cumplir esa encomienda que Dios le dio. Porque si nosotros salimos sin la justicia divina, hacemos la justicia propia. Y la justicia propia dice, esto está bien y esto está mal. Si yo no salgo vestido de la paz ante el primer ataque de otro que me trata ásperamente, yo voy a responder con aspereza y gritos. Si yo no salgo con el casco de la salvación, salgo sin un Señor que me gobierne. Si yo no me pongo el cinturón de la verdad, estoy expuesta al engaño de Satanás a través de hombres que aún siendo creyentes me pueden desviar de la verdad de Cristo. Adán se vio desnudo porque la gloria con la cual había sido vestido en el instante en que pecó se le fue.
Debemos salir entonces de una mente simple y débil a una mente robusta para poder contener nuevamente la fortaleza de Dios, para que aquello para lo cual fuimos creados se pueda ver en una imagen que lo cambia y que lo ordena todo. ¿Queremos ver un mundo ordenado? Empieza por usted y empieza por mí. Dios va a producir en hombres de Dios, o sea, hombres completos, o sea, hombres responsables de lo que Dios les ha encomendado, que sean fortalecidos en el Espíritu. Escuchen bien esto, escuchen bien esto. Dios va a producir en hombres de Dios, o sea, esos hombres completos y responsables, esos hombres que entendemos que fuimos creados para una asignación, nos va a dar fortalecimiento en el Espíritu, entendidos en la mente y siendo una expresión en el cuerpo. Cuando Dios se encuentra hombres completos, o sea, hombres responsables, que entendemos que vivimos en esta tierra, llamados y escogidos por Dios para una asignación divina, Él entonces nos fortalece en el Espíritu. Él nos da entendimiento en la mente y Él nos hace que a través de todo nuestro cuerpo seamos la expresión de su Hijo. O sea, que Dios produce en hombres y mujeres responsables todo esto. Y a veces queremos y pedimos, Señor, dame entendimiento. Quiero expresar a Cristo. Quiero andar en la mente de Cristo. Quiero ser fortalecida en el Espíritu. Pero Dios te dice, bueno, quiero ver en vos una responsabilidad, que asumas responsablemente la asignación que yo te di y que te dije que querías que hiciera en esta tierra. Y en ese instante Dios nos va a dar todo eso que nosotros necesitamos. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para ser revestidos de las vestiduras necesarias para la expresión de esta gloria eterna. Ahora veamos entonces, vamos al tema central. Esto fue un poco la introducción. Vemos el desajuste del hombre primero. El hombre, cuando creyó a la mentira, se desajustó. Y ahí empezamos a ver la operación de ¿qué? Del miedo, la operación del temor. Y este es el primer dolor que está matando a la gente hoy. Y a veces nos está matando también a nosotros. Porque cuando las noches se nos hacen largas porque no podemos dormir por miedo, también nosotros sentimos ese espíritu de muerte. Por eso debemos ser precavidos. Por eso debemos ser previsibles. Por eso debemos tomar medidas antes. Medidas preventivas para evitar el caos, para evitar enfermedades, para evitar accidentes, para evitar discordias, para evitar escasez. Miedo es esa fobia. Por eso debemos tener las mentes atentas, robustas, para que cuando Dios nos hable estemos atentos para actuar a tiempo. Vida espiritual es toda la vida espiritual, es espíritu, es alma y es cuerpo. Todo nuestro ser debe acceder a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que ser absorbida por la mente de Cristo. Y nuestro espíritu debe de nacer de nuevo en ese instante que le decimos, sí, Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Hombre completo espiritual, templo del Espíritu Santo. Una mente que anda absorbida por la mente y los pensamientos de Cristo y no por los pensamientos vanos. Y un cuerpo, un espíritu nacido de nuevo. El problema más grave que tiene el ser humano es el miedo. El miedo nos deja fuera de juego. El miedo nos lleva a un mundo que no es real. Porque dígame si no es cierto que el miedo nos lleva a ver cosas que no son reales. Pregunto, ¿cuántas veces todos y cada uno de los que estuvimos acá creímos que teníamos COVID?
creo que a todos nos pasó. Un leve dolor de cabeza y nos entró el pánico y el horror porque ya teníamos COVID. Un leve dolor de músculos. Cuando apareció el cáncer, todo el mundo tenía cáncer. Miedos. Vemos cosas irreales por miedo. El miedo es parte de nuestra vieja naturaleza, pero por eso no nos quedaremos bajo la cama esperando que pase el peligro. Debemos movernos de nuestro sitio a pesar de que la mente y el cuerpo digan lo contrario. Y a eso es lo que le llamamos fe. ¿Qué hago cuando tengo miedo? ¿Me voy a meter debajo de la cama? ¿Me voy a tapar hasta acá con las colchas? ¿O voy a enfrentar los miedos? Porque se activa la fe. Salmo 21:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Si Él es mi luz, ¿por qué le temo la oscuridad? Si Él es mi salvación, ¿por qué le temo la muerte? Si la muerte es un paso, un cambio de estado, salgo de este estado y me voy al otro, que es mucho mejor que este. Si Él es mi fortaleza y me protege del peligro, ¿por qué tiemblo a veces? Es cierto que la palabra dice en 2 Corintios 4, 8, 10, por todos lados nos presionan las dificultades, sí, pero a nosotros los hijos de Dios con mentes robustas, firmes y sólidas, esas presiones, esas dificultades no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación, corriendo de aquí para allá porque tengo una desesperación terrible. Somos perseguidos, pero nunca, jamás abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca, jamás destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. O sea, que aunque andamos en problemas, y muchos, eso no nos aplastan. En apuro, pero nunca vamos a caer en la desesperación. Porque Dios nos va transformando en gente con mentes robustas, o sea, gente sin miedo. Amén. Está comprobado que el 80% de las cosas a las que le tenemos miedo nos van a suceder. Porque el miedo baja las defensas del cuerpo y es cuando entonces nos viene la enfermedad. No quiero decir que todas las enfermedades vengan por el miedo, pero muchas sí. Nosotros, lamentablemente, las vivimos como si nos fueran a suceder. Lo primero que trae el Evangelio es liberación del miedo. Estamos perseguidos, mas no desamparados, con Cristo morando en nosotros, o sea, sumergidos en Cristo. Miren, cuando nosotros nos bautizamos en agua, nosotros nos bautizamos y salimos. Pero cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, pero no salimos nunca más. En el agua salimos, damos un testimonio visible de que hemos muerto a una vida y la hacemos visible por una sumergida en el agua. Pero cuando nos sumergimos en Cristo, nos quedamos para siempre sumergidos en Cristo. Su presencia en nosotros determina si la aflicción desaparecerá o nos destruirá. Sin la presencia de Dios dentro nuestro, cualquier aflicción nos puede llevar a la locura y hasta la muerte. Y nuestra seguridad está en una mente robusta que puede enfrentar la muerte y continuar con la encomienda divina. Fuimos elegidos entonces desde antes de la fundación del mundo para ser hombres
que vuelvan, hombres de Dios que vuelvan todo como era al principio. Hombres y mujeres de Dios sin miedo, robustos, firmes, anclados en la verdad. ¿Tenemos que tener precaución? Sí, pero lo que no tenemos que tener es miedo. ¿Tenemos que prevenir? Sí, pero no tenemos que tener miedo. Venimos esta noche acá, trajimos los barbijos. Eso es prevención. Pero no miedos, porque las defensas bajan, la mente se satura de terror y el cuerpo lo sufre todo. El miedo nos hace ver enemigos donde no los hay, enfermedades donde no las hay y conflictos donde no los hay. El temor que sí debemos tener es el temor a Dios, que es respeto y honra a Dios y que es el principio de la sabiduría, que es obedecer sus leyes y sus ordenanzas. Si tememos a Dios, vivimos. Si tememos como todo el mundo, morimos. O mejor dicho, andamos vivos pero como muertos. Y todo por tener miedos. Cuando el hombre pecó, empezó a tener miedos. Lo dice en Génesis. Dice Génesis 3:8, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron de Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El hombre le dijo a Dios, me escondí porque tuve miedo. ¿Qué es lo primero que entró en el hombre cuando pecó? Miedo. Porque estaba desnudo. ¿Desnudo de qué? Siempre viene todo desnudo físicamente. ¿Desnudo de qué? En realidad lo que perdió a Adán y Eva fue la vestidura de gloria. Fue la armadura con la cual Dios lo había armado, vestido, para realizar la asignación que ellos tenían en la tierra, que era manifestar la imagen, reproducir, multiplicar esa imagen de Cristo para que toda la tierra tuviera la imagen de Cristo. Entonces, cuando el hombre peca, se vio desnudo. No tenía la gloria de Dios. Perdieron la imagen de Dios. El pecado trastornó por completo la vida del hombre y empezó a ver cosas que antes no veía porque oscuridad entró en ellos. Miedo entró en ellos. Vemos a un Adán desvestido de la gloria inicial y ahora corre a querer vestirse con ropas de higuera que eran símbolo de la justicia personal. Me cubro con mis propias obras y yo decido lo que está bien y lo que está mal, a pesar de lo que piensa y manda Dios en su ley. Qué triste es que hoy muchos hijos de Dios todavía no tengamos la vestidura de gloria porque andamos en una justicia personal. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. En vez de ir a ver en la Biblia qué es lo que dice Dios que yo debo hacer. La justicia propia es la que te lleva a decir esto está bien y esto está mal. Mire, cuando hablemos con alguien, corroboremos con las Escrituras si lo que estamos hablando es de Dios o es de nosotros. Nada te va a aclarar un problema, un asunto, una crítica, una murmuración mejor que la Biblia. La palabra de Dios es la que debe guiar todos nuestros actos en la tierra. Escrito está.
Entonces yo no me puedo guiar por lo que yo creo que está bien o está mal. Voy a la Biblia, porque la Biblia va a decir si está bien o está mal lo que yo voy a decir o lo que yo voy a actuar. Siempre tiene que estar respaldado con un versículo bíblico, pero un versículo dentro de un contexto, no fuera y aislado de todas las escrituras, como solemos hacer. En el Edén, Dios no tenía necesidad de preguntar, Adán, ¿dónde estás? Si Dios lo sabía todo. Más bien existe la necesidad de que Adán y todo ser humano se pregunte, ¿dónde estoy? Dios sabe dónde estamos. El problema es si nosotros sabemos dónde estamos. Tener miedo es síntoma, escuche bien esto, de haber perdido la confianza en Dios. El miedo desactiva el poder de la palabra. Y esto es fuerte. Muchos de nosotros tenemos miedo porque no vemos el Evangelio. Estamos desnudos de su palabra porque no la leemos asiduamente. No hemos aprendido labores de caridad ayudándonos entre nosotros, los hermanos. A veces ni siquiera sabemos cómo está el hermano. Estamos desprotegidos, temerosos de la muerte, eso ni hablar. Le tenemos terror a la muerte. Si pudiéramos tomarlo el frasquito para tener vida física en la tierra para siempre, lo tomaríamos y pagaríamos todo lo que tenemos para poder tomarlo, porque no entendemos todavía la plenitud de la vida con Dios. Preferimos no pensar en todo eso, y cuando preferimos no pensar en ello nos autoexiliamos del Edén, o sea, salimos del ámbito del reino, salimos del ámbito de su bondad, de su gracia. Y esto provoca que no conozcamos su misericordia, su paciencia y su paternidad. Y entonces el desconocimiento de todo esto y de querer salir urgente para llenar estos vacíos con cosas que nunca lo van a llenar, nos produce cada vez más miedo y temor. Queremos llenar los vacíos que solo los llena Dios. Cuando nos introducimos en una intimidad y en una comunión estrecha con Él. Cuando nos sumergimos en la lectura de la palabra de Dios que nos trae vida. Pero preferimos hacer otras cosas temporales, creyendo que con eso vamos a salir del miedo y el temor. Sin embargo, cuando volvemos a nuestra habitación y a nuestro lugar de común vida, vemos que seguimos con miedos. Y la mente trabaja a mil. Vemos en la Biblia cómo por causa del pecado muchos tuvieron miedo. Y se los voy a nombrar. Sara, la esposa de Abraham, le pide a Abraham que se acueste con su sierva porque tenía miedo a no tener hijos. El miedo la llevó a cometer un error garrafal. Porque Dios ya tenía dispuesto que Sara iba a tener un hijo porque era el hijo de la promesa. Sin embargo, los miedos la llevaron a que su esposo cometiera un pecado y naciera un hijo equivocado que hoy, hasta el día de hoy, le hace guerra al pueblo de Israel. Miren lo que produjo un miedo en Sara, Hasta el día de hoy, Jerusalén, Israel, es bombardeada por los árabes. Y los árabes vienen del hijo de la esclava de Abraham. Porque Sara tuvo miedo de no tener hijos, lo incitó a su esposo a acostarse con una esclava. Por miedo. Moisés tuvo miedo al decirle a Dios que a él no le iban a creer. Moisés, el elegido para libertar el pueblo de Israel. Sin embargo, en un momento, Dios trató con él y le habló. Tuvo un proceso largo para vencer los miedos y poder llegar a ser lo que Dios había dispuesto que fuera Moisés. Tremendo instrumento para libertar de un pueblo.
No te puede pasar eso a vos y a mí si en esta noche nos vamos con un entendimiento mayor de que debemos dejar los miedos en la cruz para vivir la libertad que Él nos dio a través de su sangre para poder cumplir la asignación que tenemos en esta tierra y libertar tantas vidas que están esclavas del pecado y de los miedos. David se entrenó con los miedos antes de enfrentar lo que tenía que ser, que era ser el rey de Israel. Enfrentó leones y enfrentó osos para después poder llegar a ser lo que debía ser. Nuestros enemigos son huestes espirituales de maldad que operan en forma de miedo en los creyentes. Miren, Jesús, antes de irse, los llevó a sus discípulos a confrontar con los miedos para que fueran esos discípulos que tenían que trastornar el mundo. Los enfrentó con endemoniados. Los enfrentó una tarde donde no había que comer y les mostró que de 2 panes y de 2 peces, de una generosidad, se podía esa generosidad multiplicar. Los enfrentó con una tormenta y Jesús durmiendo. ¿Por qué? Jesús sabía muy bien que venía la tormenta, pero el propósito durmió, porque los estaba preparando para ser libres de los miedos, para que ellos trastornaran el mundo. Si el Evangelio no trató aún con los miedos, es porque la obra de la carne no comenzó a morir en nosotros. Éxito es haber terminado con el miedo, porque cuando el miedo termina, la fe inicia. La fe empieza cuando el temor se va. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. El miedo dañó el cerebro del hombre. El miedo siempre altera lo prioritario. Escuchen bien esto, El miedo siempre va a alterar lo prioritario por lo urgente. Te va a hacer dejar de hacer cosas que debes hacer por algo urgente para que seas, para cobijarte. Crees que te cobijas y dejas de hacer lo que debes hacer. El miedo siempre te va a alterar lo prioritario por lo urgente. Por eso hay que sumergirse en Cristo, bautizarse en Cristo para depender del Espíritu. Vamos a ver algunos versos bíblicos que traerán entendimiento de que no debemos tener miedo. En Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando Pedro escribe estas palabras, la iglesia estaba siendo perseguida ferozmente. No era un tiempo tranquilo. Sin embargo, lo que Dios nos muestra a través de Pedro es que las circunstancias de la vida no pueden ni deben dictaminar nuestro estado de ánimo. Y esto se logra depositando en Él toda nuestra ansiedad. Ya estos cristianos prácticamente la muerte los acariciaba todos los días porque ellos predicaban el Evangelio y por eso los perseguían. Sin embargo, nada los detuvo a seguir predicando el Evangelio, pues su confianza estaba puesta en Dios y su palabra y en lo eterno. Tenían entendimiento del peregrinaje de ellos por la tierra y de su gran labor de llevar la vida de Cristo por todas las naciones de la tierra. Y eso los mantuvo firmes y en un esfuerzo constante. En Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre trae lazo, ata, enlaza, y todo esto a causa de la falta de confianza en Dios. En otras palabras, hemos preferido, escuchen bien esto, escuchar lo que los hombres dicen. Hemos preferido escuchar nuestros propios pensamientos
Hemos preferido quedar bien con los hombres antes de hacer la voluntad de Dios y quedar bien con Dios. Hemos preferido no ser diferentes, hemos preferido ser lo que la gente dice, y todo esto por encima de lo que Dios quiere, dice y piensa. El temor del hombre describe cualquier situación en la que uno está ansioso por no ofender a otra persona. Hago cualquier cosa con tal de no ofender, aunque sí esté ofendiendo a Dios. Me hago como este, aunque Dios no quiera que me haga como este, porque temo al hombre. Saúl, Aarón y Pedro fueron personas bíblicas manchadas por el temor al hombre, y este temor lleva a las personas débiles a negar a Dios. Y la segunda oración de Proverbios dice que el que confía en el Señor será exaltado. Esta palabra en hebreo denota la idea de ser puesto en un lugar a salvo y seguro, tal como poner algo sobre una pared alta o sobre una montaña. Y la idea es que el que confía en el Señor está libre, es inalcanzable y le da el sentido de seguridad y de estar a salvo. Confiar en el Señor es que no solo le amamos, sino que reconocemos que Él es suficiente, todopoderoso y no necesitamos nada más. Si Él está conmigo, ¿a quién temeré? Si Él es mi fortaleza, ¿de quién tendré miedo? Nuestra confianza descansa en Él y nada más. Nuestra confianza descansa en Él en vez de en cualquier otra cosa que nos ofrece el mundo. Muchas veces somos como los israelitas, que confiaban en Dios, pero también en los Baales. Que los Baales ayuden un poquito a Dios. Así que liberarse de la esclavitud del miedo viene cuando las personas ponen su fe solo en el Señor. Y no es el que confía en sí mismo, no. No es el que realiza buenas obras y confía en ellas, no. Sino que el que confía en la justicia y amor divino. El que confía en el poder de la cruz. Y puede no estar siempre feliz, pero está salvo. Puede que no siempre esté cantando, pero está seguro. Es posible que no siempre tenga la alegría de la plena seguridad, pero sabe que está salvo. Cuando dependemos en el hombre para nuestra seguridad, nuestra justicia y nuestra prosperidad, estaremos decepcionados. Y con esto voy terminando. El mundo nos ofrece un sinfín de cosas para minimizar el sufrimiento. Iglesias que te dicen, venga acá, porque venga Cristo, porque con Cristo se acaba todo sufrimiento. Qué decepción cuando vuelven a la casa y ven que el sufrimiento sigue. Dios no trabaja así. Él nos ofrece unir a la cruz todos los días, a depositar nuestros temores y pensamientos abrumadores. Él nos ofrece una rendición de nuestra persona a su persona para darnos la libertad completa que Cristo logró entregándose por completo en la cruz. Solamente necesitamos reconocer que lo necesitamos a Él y a nadie más que a Él. Entonces, entreguemos todas nuestras dudas, miedos al único que puede eliminarlos de nuestra vida sin tener que cambiar las circunstancias. No tiene que cambiar mi circunstancia, tiene que cambiar mi vida interior. Y entonces podré enfrentar la circunstancia sin miedo y con una mente robusta, firme y sólida para poder cumplir la asignación que Dios me ha dado. Seamos humildes en todo lo que hagamos y dejemos que el Señor se encargue de todo lo demás. Y humildad es reconocer que no tenemos nada, nada de nada, pero sí lo tenemos todo. Él está dentro nuestro para poder obrar conforme a su voluntad
y a su propósito. Amén. Oremos. Papá, gracias. Gracias por tanta misericordia, tanta paciencia, pero sobre todo tanto amor. Cuando viste la condición de Adán, al cual vestiste de tu gloria y de tu imagen. Cuando lo despojaste, Dios, cuando fue despojado de toda esa investidura tan perfecta, tan llena de luz, enviaste a tu Hijo para que el hombre volviera a vestirse de tu gloria. Eso se llama amor, Dios. Queremos ser vestidos de nuevo de tu gloria, papá. Queremos ir a la cruz, despojarnos de nuestra vileza, de nuestros pensamientos, de los miedos, despojarnos de esa naturaleza tan llena de egoísmo, de orgullo, de competencia, de celos, de críticas, de avaricia. Y que nos vuelvas a poner, Dios, la imagen de tu Hijo. Queremos entregarte los miedos que por las noches, oh Dios, vienen a hacernos perder el sueño y a hacernos ver cosas que nunca sucederán. Queremos entregarte los miedos al hombre que nos hace actuar como el hombre sin Dios. Queremos entregarte todo este paquete de cosas que están dentro nuestro, que no nos dejan ser la luz del mundo. Queremos ser fortalecidos en nuestro espíritu, absorbidos por la mente de Cristo, nacer de nuevo a una vida sin miedo, sin temor al hombre, sin orgullo, sin vanidades, sin egocentrismo, Dios. Una vida vestido con la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, la espada que es la palabra de Dios, el casco de la salvación, para poder así mostrar a un mundo en desorden que hay una persona llamada Cristo que nos atrapó, nos poseyó, se introdujo dentro nuestro y ahora sale mostrándose a un mundo que necesita desesperadamente un orden divino. Aquí estoy, papá, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias. Bendigo a cada uno de los que están acá y que la luz de tu palabra les resplandezca en sus corazones.